Y ahora sí, me vais a permitir que presente a la última mesa de la tarde con el título El papel de las corporaciones en el ecosistema emprendedor de Castilla y León. Tenemos como moderador de esta mesa a José Antonio Bartolomé, director de CONES Consultoría Estratégica. Así que nada, José Antonio, cuando tú quieras, te cedo todo el escenario y todo el set para que presentes a la gente que te acompaña en la mesa y podamos finalizar por hoy la programación que tenemos aquí en el CIL Hub. Venga, José Antonio. Ahí está José Antonio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acudir a esta última mesa. Siempre la última mesa es la más complicada y la más cansada, pero vamos a tratar de que sea entretenida y dinámica. Dinámica quiere decir que no nos vamos a pasar de tiempo y todos podamos ir después a cenar y darnos una ducha antes, que nos dará tiempo. Bueno, la verdad es que en esta mesa lo que vamos a plantear ahora cuando presente a los miembros de la mesa, vamos a ver, lo que vamos a plantear es un poco cuál es la situación de algunas empresas, porque todas las empresas no están en esta cuestión de la relación con las startups, no están en la misma etapa. Aquí vamos a ver alguna que está trabajando ya, que tiene una experiencia, que ha sido capaz de estructurar y de ver exactamente cómo trabaja, tener muy claro cuál es el proceso desde el scouting hasta el final, llegar a un tipo de relación determinada y concreta, y otras compañías que tienen un futuro amplio sobre esto, que tienen claro que aquí hay posibilidades de trabajar con las startups, pero todavía no han dado ese paso y por lo tanto nos van a contar también un poco por dónde está el futuro. Incluso las hay híbridas, como ellos se denominan, en las que han tenido un cierto acercamiento con las startups. Por lo tanto, vamos a ver aquí todos los modelos. Bueno, nos acompaña Víctor Ferrando, que viene de Faxa, que es la que sí ha trabajado, que lo tiene muy claro y que nos va a explicar un poco su proceso, ¿no? Además, los sectores que están representados son muy variados. Tenemos desde el ciclo del agua, después veremos, aquí está con nosotros Enrique Gómez, que viene del mundo de los fertilizantes de Mirat, es el CEO de Mirat, y otro mundo diferente, y José Salvador, que viene de Moralejo Selección, que viene de la industria cárnica. Por lo tanto, tenemos tres compañías que tienen tres niveles diferentes de relación con las startups y tres sectores totalmente diferentes que también nos van a permitir un poco ver cómo está este modelo, ¿no? Lo primero que quería proponerles es que nos comentaran un poco cuál es el impacto de la cultura de la empresa, porque efectivamente la empresa tiene que tener una predisposición, la cultura de la propia empresa favorece o no este inicio de esta aventura con las startups. Entonces yo algunas de estas empresas sí que las conozco y sé que su cultura es muy pro hacia ese trabajo. Pero bueno, creo que el impacto de la cultura sí que es importante. Sí que me gustaría un poco que nos comentarais si efectivamente es importante la predisposición y esa cultura de la compañía, ¿no? Si quiere empezar Víctor, pues le cedo la palabra. Muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes y es un placer estar aquí contando nuestra experiencia. Bueno, nosotros, por poneros en contexto, somos Faxa, una empresa de ciclo integral del agua. Estamos en 14 comunidades autónomas en España y tenemos 150 años. Bueno, el año que viene haremos 150 años y eso es importante porque una empresa de un sector muy maduro y muy tradicional como es el agua, con 150 años de tradición, digamos que a veces pues se puede pensar, ¿no?, que es como poco innovadora, ¿no? Pero en este caso nosotros desde hace muchísimos años la cultura de innovación está muy presente en todos nuestros procesos. El sector del agua es un sector muy tecnológico, quizá si no se conoce el sector no se tiene esa sensación o esa impresión, pero es un sector que tiene mucha tecnología detrás, tanto el abastecimiento de agua potable como lo que es el tratamiento de las aguas residuales, tanto urbanas como industriales. Entonces, esa cultura innovadora que teníamos muy intrínseca
en nuestro ADN, pues nos ha permitido, ¿no?, en los últimos años dar el salto y pasar de hacer innovación interna, como seguimos haciendo, con un departamento muy potente a nivel de I+D, +I, sino también ya hacer pues el Open Innovation y utilizar el talento externo, emprendedores, estar al tanto de nuevas tendencias a través de nuestra incursión en el ecosistema emprendedor. Y eso lo hemos hecho a través de, pues bueno, del trabajo con startups. Para eso montamos bueno, pues una estructura interna muy pequeña, que es lo que comentábamos antes. Nos apoyamos en socios externos para que nos aporten ese filtro, ese scouting para aportarnos oportunidades. No lo hacemos nosotros porque entendemos que seríamos mucho menos ágiles, mucho menos buenos haciendo lo que gente que está y que se dedica a ello. Entonces nos lo hacen para nosotros, y luego pues sí que todo el tema del desarrollo de las pruebas de concepto, etcétera, ya lo hacemos dentro de la compañía, ¿no? Y luego más adelante, si queréis, entramos en cómo hacemos este proceso y cómo finalizamos la relación con cada una de las startups con las que trabajamos. Bueno, Enrique. Sí, hola. Buenas tardes y gracias a Startupolé por invitarnos y poder presentar nuestra compañía. Bueno, en respecto a antigüedad sí que os ganamos, porque llevamos 275 años en el mercado, la empresa está ya por la 9ª generación, y yo creo que esto es muy importante porque está muy metido en el ADN de la compañía hacer cosas distintas, ¿no? Los que fundaron la empresa y las primeras generaciones aquí en Salamanca, pues hacían cosas para la época absolutamente innovadoras, vamos, ¿no? Traían una maquinaria para hacer los productos que no existía en España, tenían un problema de energía que era, diría que más complicado que los de ahora, con todo lo que se habla, ¿no? Y abrían un salto de agua a 40 kilómetros de Salamanca para suministrarse energía. En fin, pensaban mucho out of the box, como se suele decir, ¿no? Y yo creo que eso, pues al final está muy presente en la compañía y en el ADN de la compañía, ¿no? Nosotros estamos en el sector del agrobusiness. El tema de fertilizantes es una pata, pero no solo esa, ¿no? Fabricamos, aparte de la fabricación de fertilizantes, pues prestamos servicios al agricultor, todo tipo de servicios, les compramos sus cereales también, o sea, hacemos el círculo completo con ellos, ¿no? Bueno, y respondiendo a la pregunta de si es importante la cultura, no es que sea importante, es que es absolutamente indispensable. O esto está en la hoja de ruta del Consejo de Administración, del CEO y del Comité de Dirección, o no hay nada que hacer, vamos, ¿no? No es que sea importante, es que para mí es indispensable. Bueno, José nos va a contar también un poco cómo está su empresa, y me consta esto, sí que por conocimiento propio, que son muy innovadores y que también lo llevan en esa parte fundamental de la cultura de la empresa. Sí, así es. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Startupolé por habernos invitado. Y bueno, nosotros no somos tan mayores como ellos. Somos una empresa que nos autodefinimos jóvenes, porque nos constituimos en el año 2005 y nuestra andadura ha sido, la verdad que hemos tenido crecimientos bastante importantes. Sobre todo, bueno, pues hemos basado mucho ese crecimiento en la calidad y en la innovación. En la innovación, la verdad es que está dentro del ADN de la propiedad y un poco de todo el equipo directivo. En cuanto a la pregunta, si tiene que estar impregnada la cultura, por supuesto, o sea, lo que decía Enrique, tiene que llover de arriba abajo el que las empresas quieran innovar, busquen nuevas formas de hacer las cosas. Y bueno, nosotros es un poco los pasos que hemos ido dando. Ahora os contaremos un poco. Nosotros sí que hemos tenido contacto con startups. Como decía José Antonio, somos un poco el modelo híbrido. Hemos tenido contacto con ellos a nivel de propuesta de retos con determinadas startups, tanto en el sector tecnológico como en el sector de la biotecnología. Y bueno, en el futuro pues es uno de los campos de crecimiento que valoramos dentro de la estrategia de la empresa. Bueno, por lo tanto, queda claro que el nivel y la situación de cada una de las empresas es diferente, unos con futuro y otros ya con presente en este tema, ¿no? Lo que sí sería interesante es que nos contara, Víctor, un poco cómo es esa estructuración que tenéis vosotros del contacto con las startups, del trabajo desde el principio hasta el final, desde ese scouting que es complicado que habíamos
estado comentando fuera, hasta el final, cómo esa startup acaba siendo pues un cliente, un proveedor, o se puede invertir, o es un poco, que nos cuentas un poco cómo es, porque sí que es interesante, ¿no? Sí, nosotros lo primero que hicimos fue definir sobre qué focos queríamos poner el foco, ¿no? Sobre qué verticales queríamos trabajar. Entonces definimos 3 verticales principales. Uno es el agua, que es nuestro core business. Todo lo que sea innovación tecnológica, nuevos productos, nuevos servicios que podamos ofrecer a nuestros clientes, nuevas líneas de negocio innovadoras que nos permitan desarrollar servicios que actualmente no damos o no existen. Luego la parte medio ambiente, valorización de residuos, economía circular, energía verde, cómo extraer, que antes lo comentábamos, del residuo, cómo extraer productos de valor, cómo llegar a biofertilizantes con alto valor añadido, cómo llegar del residuo a la generación de energía, como por ejemplo biogás, biometano, incluso hidrógeno. Ese también es un vertical que le damos mucha importancia. Y luego pues todo el tema de digitalización, porque al final es innegable que la digitalización pues está ahí y tenemos que digitalizar procesos, y en el ciclo del agua pues también hay muchos procesos y muchas actividades en lo que es el water management que se tienen y que estamos digitalizando. A partir de ahí lo que hacemos es el proceso de scouting, ¿no? Nosotros lanzamos un reto, entre 1 y 2 retos al año al ecosistema. En la parte de scouting, como decía, nosotros no queríamos hacer una estructura y partir de cero y empezar a equivocarnos demasiado, sino que lo que hicimos fue apoyarnos, en este caso, en Lanzadera, que es la aceleradora, si conocéis, que hay en Valencia, de Juan Roig, que tiene, pues, digamos, bastante repercusión a nivel nacional. Entonces, ese trabajo de scouting nos lo hacen ellos, y de momento pues, la relación está siendo muy, muy buena. Somos corporate del vertical agua-medio ambiente de Lanzadera, por lo tanto tenemos, entre comillas, esa exclusividad, y todo lo que llega de nuestro nicho, pues ellos nos lo canalizan. Y nosotros ya internamente, con nuestro equipo interno, pues ya decidimos, hacemos el análisis de las oportunidades que llegan, decidimos con el comité de dirección, porque como muy bien decíais antes, la dirección tiene que estar implicada en este proceso. Si la dirección no está implicada en este proceso, es difícil que los mandos intermedios y el resto de organización le den la importancia, ¿no?, que tiene todo este proceso de innovación abierta. Entonces, una vez seleccionados los proyectos, pues lo que hacemos es desarrollar la validación tecnológica, ¿no?, del proyecto en concreto. Y lo que hacemos es intentar ver rápidamente, si de una forma ágil, si el proyecto tiene viabilidad o no, mediante la realización de una prueba de concepto. Hacemos una prueba de concepto con un equipo mixto entre la startup y nuestra empresa. Ese equipo mixto también lo diseñamos de una forma que creo que fue un acierto, porque nos permite tener una visión 360 desde el primer momento. Incluimos especialistas técnicos, tecnólogos de la materia que corresponda en cada caso. Incluimos a la unidad de negocio en la que luego se implementará ese producto, servicio, tecnología, si llegamos a buen puerto. Y entonces desde el principio la unidad de negocio está metida en el proyecto y lo sienten como algo suyo, no como algo que, oye, estos lo han desarrollado y ahora me traen el regalo. No, ellos están en todo el proceso. Y luego también gente de desarrollo de negocio, como es nuestro caso, para ya empezar a ver, oye, tecnológicamente puede estar bien, pero esto no tiene futuro en el mercado. Oye, esto tiene visos, ¿no?, de poder hacer un go-to-market con éxito. Y una vez realizada la prueba de concepto, pues si el resultado es ok, pues ya reunimos al comité de dirección y ya se decide si establecemos una alianza Venture Client, es decir, nos convertimos en un cliente de la solución que nos proponga la startup, que en algunos casos pues una relación muy sencilla, muy poco vinculante. También se pueden complicar con exclusividades sectoriales, etcétera, etcétera, pero es una relación muy, muy, muy fácil de llevar a cabo. O incluso, si vemos que tiene un potencial de mercado considerable y tenemos unas sinergias importantes con ellos, llegar a invertir, ¿no?, como hemos hecho en alguna de las startups con las que hemos trabajado. Es un poco así, a grandes líneas y sin comerme yo el tiempo, cómo estamos trabajando. Pero perfectamente explicado, creo que ha quedado muy claro el hecho de apostar por lo que ya existe, lo que tiene experiencia, y no crear una estructura que, aparte de escara, puede permitirte equivocarte de una manera reiterada. Y parece un tema muy, muy, muy bien pensado, muy bien trabajado. Esperemos que aquí, en poco tiempo, con CILHub, podamos también tener
esas oportunidades para las empresas de Castilla y León y otras que vengan de fuera a este territorio que queremos hacer de emprendimiento y de la innovación. En el caso de Mirat y de Moralejo, un poco cómo lo planteáis el futuro, cómo veis este modelo, cómo tenéis pensado vuestro modelo y sobre todo en qué parte de vuestro negocio es en donde vais a incidir más en la búsqueda de esa colaboración con las startups. Porque Víctor lo ha dicho muy claro, donde ellos tienen puesto el foco, en qué aspectos de su negocio, vosotros estoy seguro que también nos lo comentáis un poquito. Sí, Enrique. Yo quería comentar por qué para nosotros es fundamental, entendemos ahora mismo que es fundamental el papel de las startups en nuestro desarrollo presente. Acabamos de formular el plan estratégico de la compañía, donde tenemos unos retos importantes en materia de innovación y digitalización, y estamos en un momento, además, en el mundo del agro, yo creo que distinto, y pese a todas las incertidumbres que existen ahora mismo en el entorno económico, pues para España y para Castilla y León muy importante, y que puede ser muy positivo y que es una oportunidad que no podemos dejar escapar. Porque lo que ha pasado en los últimos años, primero con la pandemia y ahora con la desgraciada historia de la guerra de Ucrania, pues yo creo que ha creado una conciencia social de lo importante que es tener un sector agro propio que desarrolle productos y servicios de alta calidad y que no podemos estar importando las cantidades tan fuertes como se importan en un país como en España, que es muy deficitario de cereales y de fertilizantes, y que vengan de países de fuera y muy lejanos, ¿no? Con lo cual es un momento de desarrollo del sector, claro. A su vez se produce un relevo generacional en el tema del campo, donde los hijos pues suceden a los padres y hay algunos que lo dejan y lo compran otros los agricultores en la nueva generación, bueno, pues que tienen un perfil pues mucho más innovador y un perfil de cambio, ¿no? Por eso existe esa demanda en el campo de esos servicios de innovación, de digitalización, todo lo que tiene que ver con el 4.0. Entonces, para nosotros desarrollar todo eso y todos los retos que hemos puesto en marcha y que formulamos en el plan estratégico, nos tenemos que apoyar en las startups. ¿Y por qué? Nosotros tenemos, yo creo que un activo importante que es el contacto, la relación con 12.000 agricultores, fundamentalmente Castilla y León, pero también en Asturias, en Extremadura, en Castilla-La Mancha y Galicia, a los que atendemos con productos y servicios todos los meses, ¿no? Entonces necesitamos y tenemos una gran oportunidad de ofrecer otras cosas y de desarrollar otro tipo de productos y de servicios que se están demandando. Pero ¿qué ocurre? El día a día en las empresas es terrible y en una situación como la que estamos ahora, que yo creo que los problemas de cereales, fertilizantes, los precios están en la boca de todos, el día a día es súper intenso. Las compañías, yo entiendo, y así siempre lo he concebido, para desarrollar esa agenda necesitan apoyarse en algo que no esté tan centrado en el día a día y que sea independiente. Si no están perdidos, si no el día a día arrasa y se come todo. Y ahí es donde las startups juegan y van a jugar un papel para nosotros fundamental, porque hay una gran posibilidad que no queremos desaprovechar. Y hemos puesto ya encima de la mesa una serie de retos en función del plan estratégico y estamos en el proceso de selección y de búsqueda de startups para llevarlo a cabo. Bueno, en un sector complicado, por la situación actual, un poco de la coyuntura, vemos que el futuro está claro, el trabajar con startups, el apostar por la innovación es fundamental. Y no menos complicado es el sector cárnico, que también tiene su situación, y también nos puede explicar José Salvador un poco cuál ha sido esa experiencia pequeña de empresa híbrida y sobre todo el futuro hacia dónde va y los sectores dentro de su actividad empresarial, qué parte del negocio es la que tienen puesto el foco en las startups. Sí, nosotros, como decía, hemos hecho algunas cuestiones con startups, sobre todo principalmente en cuestiones de digitalización de procesos productivos y de aprovechamiento de sus productos. Entonces, nosotros el futuro lo vemos colaborar o trabajar con startups principalmente en estos dos campos, en la parte de digitalización de procesos, sobre todo procesos que sean innovadores, que nos aporten mucha eficiencia, más que productividad, sobre todo eficiencia,
y aprovechamiento de sus productos. Nosotros al final, en nuestra industria, en la industria cárnica, una de las principales variables de rentabilidad es el aprovechamiento de todo, y hay startups, sobre todo en el sector de la biotecnología, que te ayudan a aprovechar determinadas cuestiones que ahora tú pues tiras y tienes un coste por eliminar determinados subproductos, aprovecharlos para cuestiones como fertilizantes o cualquier otra cuestión. También tenemos puesto el foco en el tema energético, sobre todo producir energía con esos subproductos que ahora desechamos. Entonces, un poco son nuestras tres palancas: la parte de digitalización, la parte de aprovechamiento de subproductos y la parte energética. Bueno, yo para terminar sí me gustaría que hicierais un breve comentario, un poco siendo claro que CILHub es una iniciativa público-privada en el que, bueno, yo en el momento en el que estaba en la administración tuve un pequeño papel y para mí es digamos que es como nuestro pequeño niño. Sí me gustaría que hicierais un breve análisis de lo que es o de lo que debería de ser y cuál ha sido vuestra relación con las administraciones en el tema de las startups, o si no lo ha habido, porque nosotros nos encontramos en ese momento cuando llegamos a la administración en que prácticamente no había una colaboración público-privada para favorecer y para crear unos espacios o esto. Me gustaría que me comentarais si efectivamente vosotros veis la necesidad de que este tipo de iniciativas desde lo público y lo privado, esta colaboración público-privada, yo creo que desde lo público solo, esto es opinión personal, pero creo que es muy complicado, pero la colaboración público-privada me parece que es fundamental y es el camino, y creo que CILHub en este tema sí que va en esa línea. Si queréis empezamos ahora por José, que empiece el primero, y lo hacemos al revés. Yo creo que la colaboración público-privada es fundamental en este caso. A ver, nosotros como empresa que tenemos ganas y queremos hacer cosas, en muchos casos, bueno, no tenemos la experiencia que tiene FACSA, nos encontramos un poco perdidos. Todos estos contactos que hemos tenido con startups ha sido por pura necesidad y a través de centros tecnológicos. Hemos propuesto proyectos que los propios centros tecnológicos nos han derivado a determinadas startups que estaban empezando con esas cuestiones. Pero bueno, ha sido un poco una búsqueda. Hemos sido automaestros para nosotros. O sea, sí que nos vendría bien un servicio a lo mejor que nos orientara en todas estas cuestiones. Enrique. Yo creo que como has comentado anteriormente, al final estos temas hay que trabajarlos dentro de un ecosistema, si no es imposible, y con las puertas y las ventanas muy abiertas. Y en eso la colaboración público-privada es fundamental, ¿no? Y por parte del sector público, bueno, ahora mismo pues sé que está en proyecto pues una primera ley de startup en España, ¿no? Que nunca ha habido una regulación como tal. Y no es que las leyes vayan a arreglar las cosas que no se van desarrollando antes en la sociedad, pero creo que sí que puede ser un hito importante que haya una primera ley de startup para ayudar en varias cosas que para mí son fundamentales en las empresas, ¿no? Para el desarrollo de la startup como apoyo en la innovación, ¿no? La primera en el tema del talento. Yo creo que el tema de startup e innovación está ligadísimo al talento y a promover el talento y premiar el talento, ¿no? Y favorecerlo, y que haya una cultura de que el talento se favorece. Y a veces cuesta, ¿no? Cuesta, y yo creo que, bueno, pues en el sitio donde estamos, en Salamanca, con la universidad que tiene tan buena, pues es un sitio donde sobra talento. Entonces yo creo que las administraciones tienen que promover que ese talento vaya a las startups. Y otro tema muy importante para mí de las administraciones públicas es el apostar a fondo por la simplificación. O las startups trabajan con un marco legislativo simplificado y simple, o apaga y vámonos, porque las startups se tienen que basar en velocidad de crucero. Si tienen que pasar por trámites y trámites y trámites y trámites, se acabó, se matan las startups, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucha mejora en el marco en el que trabajamos, y que se favorezca pues el emprendimiento y los emprendedores. Ahora mismo se castiga que trabajen en más de un proyecto y se tiene que premiar que se trabajen en más proyectos, y yo creo que ahí ese papel de la administración pues es fundamental dentro de esa colaboración pública-privada.
poco parecido, ¿no? Yo creo que sí que es importante que la Administración haga de tracción, ¿no? Y desde la posición privilegiada que tiene la Administración pueda un poco favorecer, ¿no? Y ser un poco punto de unión entre la empresa privada y luego pues, muchos agentes que hay como centros tecnológicos, el tema de la transferencia de talento de las universidades y la transferencia tecnológica de las universidades, que hay mucha tecnología que a veces no llega a ningún sitio porque se queda, ¿no? en los centros de investigación de las propias universidades. Esa unión o ese vehicular, ¿no? Favorecer que de lo público, digamos, la empresa privada, que es quien puede darle ese impulso final, pues eso se lubrique, ¿no? y se facilite esa colaboración, creo que es muy importante. Creo que hay casos ya, pero creo que quizá todavía quede trabajo ahí. Es muy importante que la Administración apoye financieramente a los proyectos. Están las líneas del CEDETI con Invierte, etcétera, etcétera, pero creo que eso también da mucho soporte para digamos, hacer viables determinadas startups, porque también da mucha credibilidad para otros inversores que puedan ir detrás acompañando esa financiación. Y luego también creo que desde la Administración se debería un poco premiar, lo dejo abierto a cualquier interpretación, a las empresas que apuestan, ¿no? por invertir, por dedicar recursos y por apostar por el desarrollo del futuro negocio que se va a generar con las startups, ¿no? Y eso, pues quizá, no sé si a través de bonificaciones fiscales, a través de la ley de startup, que igual eso sí que regula, ¿no? Pero creo que la Administración debería premiar, igual que se estructuran muy bien los proyectos de I+D, etcétera, el tema del apoyo a las startups, porque desde la empresa privada, porque al final para la empresa privada esto es un gasto y es un riesgo en vena, esto es así. Y sabes que inviertes en 10 y te van a salir mal bastantes de ellas. Entonces, de alguna manera, la Administración debería de intentar motivar, ¿no? Desde la parte pública eso, ¿no? El que la empresa privada tenga todavía más iniciativa por invertir y por desarrollar junto con el ecosistema. Bueno, creo que hemos visto un poco cuáles son las situaciones que tiene cada uno de ellos, cuál es el futuro. Creo que la apuesta es muy clara. Creo que las demandas a la Administración son coincidentes. Es decir, siempre que lo hablamos, yo siempre lo propongo porque creo que tenemos que hacer un análisis de cuál debe ser el papel de la Administración. Me parece fundamental. Creo que CILHub es una buena iniciativa. Está empezando a caminar, queda mucho, pero creo que así puede ser. Por lo tanto, agradeceros que hayáis estado con nosotros, que hayáis sido tan claros, que nos hayáis explicado. Uno es vuestro procedimiento ya totalmente puesto en marcha, con experiencia. El futuro está abierto para seguir trabajando y, por lo tanto, nada, agradeceros la claridad de la exposición y esperemos que aquí, en estos días, pues los que todavía no lo han hecho puedan empezar a trabajar con las startups y esa parte del negocio que tienen focalizado puedan encontrar aquí. Estoy seguro que así será. De verdad, muchas gracias por haber acudido y gracias a vosotros por estar aquí. Un placer. Muchas gracias a todos.